Salvo los Aclaremos que todo lo que sagrados. estamos diciendo es en broma, no estamos en condiciones de hacer ninguna cargada, venimos de quedar afuera con Sí, Platense. claro, si Platense nos hizo planteo, te imaginas, nos agarra el japonés, hoy nos hace 5. Pero bueno, ahí está el amigo, mirá. Ahí está, ahí lo tenemos. Uy, qué camperita, Sí. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Hola, ¿Nos escuchás? Buenas tardes. Hola Marcos, muchachos, qué Perfecto. gusto estar en este Hacer programa. otra vez la compartiendo presentación del amigo. pasión millonaria. Bueno, resueltos los temas técnicos, presentábamos al mejor periodista de boxeo en la actualidad, sin ninguna duda, y especialista en hacer videos de distintos momentos, distintos boxeadores, que ya después nos va a decir en su canal de YouTube, que es un placer verlo y poder recuperar algunas cosas que las teníamos medio olvidadas. Pero bueno, nos une el Millonario, estamos a horas de un nuevo partido. En principio, ¿estás siguiendo todos los partidos de River? Imagino que sí. Sí, como siempre, desde que tengo uso de razón. Por más que se me identifique como un periodista de boxeo, durante 17 años trabajé en la agencia Telam, donde todos los fines de semana prácticamente cubría fútbol y muchas veces tuve que ir a cubrir tanto de local como de visitante a River Plate, tratando de guardar la compostura de un periodista imparcial, pero a veces traicionándome el hincha aún en el palco de prensa. Un puñito apretado abajo de la mesita, abajo del pupitre. Puñito apretado una vez en el 88 cuando le empatamos a Boca casi sobre la hora con gol de Ruggeri. Ah, sí, claro. Claro, pero se me salió a la cadena el año anterior en el palco de River cuando Comas cerró el penal sobre la hora. Claro, el sí, famoso sí. 3-2 del River de Gribol con el gol agónico también De Palma. del negro Palma. Y bueno, faltaba algo más en ese clásico. Le hicieron penal a Jorge Rinaldi. Comas lo patea a las nubes y era la última pelota del partido. Y ahí ganó River 3-2. Encima, Ahí sí grité como un hincha. encima era un Camuflado jugador. entre otros muchos, en el palco de prensa, inclusive del Monumental. Bueno, Comas nos volvía locos realmente, así que esa fue una angustia doble que nos sacábamos, ¿no? El penal que no hacía y todas las otras veces que nos había frustrado. Vos estabas siguiendo a River y ¿cuál es el partido que decís, ese es imposible olvidármelo? Lo hablamos el otro día, hay muchos porque hubo muchos títulos. Me acuerdo cuando era muy chiquito, yo 10 años, y me agarraron, mi papá era muy hincha de River también, y me agarraron los años de la sequía, desde que yo empecé a ver fútbol. Recuerdo la final con San Lorenzo en el 72, gol de Luciano Figueroa en el alargue, me lo acuerdo, que lloré desconsoladamente. Por eso recuerdo mucho el gol de Bruno, el pibe Bruno en el 75. Sí. Era un pibito, pero me lo acuerdo perfectamente. El partido se transmitió en vivo, en televisión, blanco y negro, y ahí salimos campeones después de 18 años. Pero hay uno muy especial que me llena de emoción, que el día que Enzo atajó, el día que Enzo Pérez hizo verde. Para mí es uno de los momentos más emblemáticos en cuanto a hazañas deportivas de mi querido equipo. El 2-1, resistiendo con los 11 todo el tiempo, y eso que Carrascal esa noche casi faltó a la cita, pero estaba en la cancha. Con 10 y medio jugamos. Con Santa Fe. Fue un partido que jugamos con 10 y medio ese día, es cierto. Y bueno, y en el banco de suplente estaba el técnico y Pinola, que no podía jugar, pero estaba vestido como jugador. Claro. Goles de Julián Álvarez y de Angileri, que bueno, Fontana cerró 2, pero después al final hubo que proteger a Enzo para que no le patearan, y la verdad fue heroica la defensa de ese día. Qué lindo, que recordamos el equipo el otro día, y claro, fue sumamente improvisado, jugadores que después no tuvieron participación. Lecanda, por ejemplo, había sido titular en ese partido, pero qué angustia ese día, y realmente fue épico, terminó con un festejo, nos podemos recordar con una gran sonrisa, pero el día del partido, que encima fue en tiempo de pandemia, con lo cual era sin público, y se escuchaba todo lo que se decía, y cómo atrás tenía una radio Enzo diciéndole todo lo que tenía que hacer, camuflado como alcanzapelota. Estaba no me acuerdo cómo era el entrenador de arqueros que estaba en ese momento. Tato Montes. No
No, el que estaba atrás era el Pelado. Ah, el Pelado. Bueno, no me acuerdo, pero que le tiraba indicaciones todo el tiempo. Claro, y sí. Enzo se hizo cargo, así que fue un momento hermoso. Bueno, estamos hablando un poquito y ya es el último partido y River ya después de esto parte para el Mundial de Clubes. ¿Qué pasará ahí? ¿Cómo lo ves? yo tengo una esperanza de hacer un buen papel. No puedo pensar en ganar el Mundial de Clubes, pero me parece que al River de Gallardo, cuando le proponen jugar, creo que puede estar a la altura. Equipos como Platense, como Barracas el otro día, que finalmente se le torció el brazo y se le ganó, aquel partido en Quito con Independiente del Valle, equipos prolijos que ensucian, que juegan para atrás, que hacen tiempo, creo que lo complican al equipo de Gallardo. Tengo mucha fe con el equipo japonés, que va a ser durísimo, sí, que va a tener, me parece, un plan similar a los que habitualmente suele encontrar River en el campeonato local, pero tengo fe, por lo menos que haya una buena actuación, un buen papel y que se pueda pasar a la siguiente instancia. Claro, por lo menos ya era octavos, ¿no? Claro, octavos sería muy lindo. Recién dijiste algo muy importante, que dijiste de algunos planteos que hacen algunos equipos, como el caso de Platense. ¿Crees que se puso demasiado énfasis el otro día en la actuación del árbitro, como diciendo que beneficiaba a River, y creo que la vara estuvo despareja para los dos, porque el tiempo que hizo Platense nunca fue justificado en el tiempo de descuento, por ejemplo? Totalmente de acuerdo, porque uno de los argumentos que se usó para hablar de la pésima actuación del árbitro favorable a River, yo creo que fue pésima la actuación del árbitro, pero no que favoreció a River justamente en el tiempo de descuento que otorgó, porque se jugaron, no sé, de 100 y pico de minutos efectivos, se jugaron poco menos que la mitad. Me parece que se quedó corto en el primero y en el segundo tiempo. No invalido el planteo de la dupla de Orsi y de Gómez, pero me parece que fue demasiado poco el tiempo que se le agregó al partido. El lateral para ellos, obviamente. Hubo, me parece, un error en no echar a Marcos Acuña, pero también hubo una patada de York que a la cabeza del mismo Acuña, creo que fue, que no fue sancionada casi ni con tarjeta amarilla. Así que fue malo para los dos. Claro. Pasa que hoy hay una grieta tan grande en la prensa y entre los hinchas que se pone énfasis a la mala actuación del referí en favor de nuestro equipo en este caso. Pero no, sí, coincido en que fue demasiado crítica la prensa, o cierto sector de la prensa, en la actuación de Falcón Pérez. Sí, hubo también, o debió haber habido una segunda amarilla para el 3 de Platense contra Mastantuono, ¿no? Casi en el córner, que después terminó cobrando la siguiente jugada, que fue un full más livianito contra Nacho Fernández, y bueno, esa sí la terminó cobrando, y la otra fue a 2 metros y mucho más evidente. Pero bueno, pasó. Claro, no podemos decir que eso fue un error que favoreció a Platense, fue malo. Fue malo a ver Falcón Pérez, que es un hombre que va a ir a dirigir al Mundial de Clubes casualmente. Mirá vos. Sí, pero también evidentemente es muy difícil el fútbol argentino, porque después cuando van al exterior los árbitros nuestros terminan andando bien. O sea, están con un roce tan grande acá que se sacan esos problemas de encima y pueden dirigir casi con tranquilidad afuera. Claro, son partidos complicados, cortados, charlados, con jugadores que van a reclamar hasta que sopla el viento cruzado. Así que no, están fogueados, es verdad, andan bien afuera. Esperemos que ande bien Falcón Pérez, ¿no? Y que no dirija en octavos, en cuartos y en semi. Bueno, por quiere, ¿no? Sí, sería que no dirija por nosotros, ¿no? Porque hay otros candidatos, pero no nos preocupan los otros. ¿Son argentinos? Sí. Representan al país. Son esas cosas que bueno, a veces pasan. No te queremos complicar porque podés tener problemas en tu casa, ¿eh? Sí, tengo mi esposa fanática de Boca. Uy, ¿cómo convive eso? ¿Cómo se convive con eso? No se habla de fútbol. Respeto, también estoy fogueado porque mi mamá es fanática de Boca. Tenés el frente interno muy complicado. Entonces. Mirá, tengo una anécdota para contar que es fabulosa y que remite a la historia de los clásicos.
aquel del año 72 o 73, yo era muy chiquitito, tenía 7 u 8 cuando se hizo el clásico famoso del 5-4. Sí, 72. Con el gol agónico, 72, con el gol agónico de Morete. Veníamos escuchando a José María Muñoz. Estábamos en el auto, mi papá de River, mi mamá de Boca, yo atrás. Boca ganaba 4-2 en un momento. Sí. Pone el 4-2, creo que fue Hugo Curioni. Y yo le agarré del pelo a mi mamá que gritaba. Le agarré del pelo totalmente preocupado. Claro, me pegaron un cachetazo que todavía me duele al día de hoy. Sí. Llegamos a la casa, a nuestra casa, todavía el partido en marcha. Y yo me fui llorando a mi habitación por la derrota de River y porque mi vieja me había dado un cachetazo. Era doblete. Mi papá y me dice, ganamos 5-4. Y yo no lo podía creer, estaba compungido porque le había tirado el pelo a mi vieja y ella me había dado un revés que todavía me duele acá en la mejilla izquierda. Sí. Pero por eso tengo creo que el primer registro del superclásico que tengo es ese. Bastante altercado, ¿no? Bien, bueno, pero los dedos marcados de la mejilla se fueron y el 5-4 quedó para la historia. Hace poco hablamos con Morete, fue un placer ir contando anécdotas. Eso es lo que tiene esos jugadores que han pasado por tanto. Nos reíamos un montón, le echamos en cara que se haya puesto una camiseta fea durante un tiempito, pero bueno, lo entendimos, es profesional. Pero no se la dejamos pasar. ¿No? Al Charro Moreno, bueno. Sí. Ídolos. Charro fue técnico de ellos, ¿no? El Charro fue técnico de ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo? Y Estefano también. ¿El Charro Moreno no fue técnico de Boca? Sí. Sí. Pedernera fue técnico de Boca. Mirá. Y bueno. Alfredo Di Stefano. Exacto. Sí, eso ya sí me acuerdo, porque ya estaba más en esta época. Sí, claro, y con relación a tu señora, ¿cómo hacen en la mesa? ¿No hablan de fútbol? No. Se habla muy poco. Claro. Muy poco cuando perdemos, se respeta el momento, las cargadas llegarán cuando estemos más fríos. Ya habrá tiempo. Por eso la final de 2018, ese día fue, lo vimos separados y no se hablaba por un tiempo hasta que, bueno, comenzaban las chicanas con el descenso, con la final. Claro. Pero yo tengo esa cancha por tener a mi vieja fanática de Boca. Claro. Gracias, ella todavía vive en Estados Unidos y no se pierde un partido de ellos, ¿no? Bien. Claro, tenés la manzana rodeada desde chiquito vos. Claro. No podía bajar la guardia nunca. Con razón te hiciste especialista en boxeo. Puede ser que sea por ese lado. O sea, empezaste a tirar golpes y dijiste, acá es el mejor camino. Bueno, ¿y cómo relacionamos? Sí. Yo creo que podría ser un especialista en fútbol también, pero bueno, ya agarré por el lado de las piñas. Y bueno, mal no te ha ido, por suerte. ¿Cómo relacionamos el boxeo con River? Actualmente, identificado con nuestros colores, bueno, lo tenemos a Cotto en su momento, que vino, que se abrió una bandera muy linda en su momento, que después tuvimos la oportunidad de hablar personalmente y sacarnos una foto con el carnet de River, con el gran campeón puertorriqueño, Maravilla Martínez, que también ha estado en varias oportunidades, y el que sí, me sorprendió que no estuvo el sábado, que el que siempre va cuando hay boxeo en River es Brian Castaño. Ajá, siempre. Brian, el Burrito Ortega, también muy gustador del boxeo y sabe bastante, que había prometido ir a la federación el sábado, pero bueno, no apareció. Hinchas, hay muchos, pero yo quiero remitirme a la historia, porque el primer gran ídolo del boxeo, no solo del boxeo, del deporte argentino, el primer gran ídolo, el número uno, antes que Maradona, antes que Moreno, antes que cualquiera, fue Justo Suárez, el Torito de Mataderos. El Torito de Mataderos se hizo famoso peleando en Alvear y Tagle, en la cancha de River, donde hoy está la TV pública. El primer mega evento del boxeo argentino fue en marzo de 1930, cuando Suárez le ganó el título argentino ligero a Julio Mocoroa. Fue una sensación ese combate, que dicen que puso a 55.000 personas entre las 4 tribunas y los ringside que estaban en el césped. Fue la máxima concurrencia del boxeo hasta que llegó Maravilla Martínez en su pelea en Vélez, pero que no alcanzó esa cifra. Lástima que no había una cifra oficial de esa noche en 1930. Y por esto de que Justo Suárez, que era hincha de Chicago, pero simpatizaba con River por esto de haber forjado su idolatría en Alvear y Tagle, porque allí
hizo varias peleas, incluso lo fue a ver Carlos Gardel. Estaba identificado con el Millonario desde esa época. El boxeo y River tienen una relación a partir de Alvear y Tagle. Después, en los 60, cuando River jugaba de local, había veladas amateur en el gimnasio de básquet, hasta que llegó el escribano Kent y abolió muchas actividades, entre ellas el boxeo. Y bueno, esta vuelta ahora de la mano de Charlie Rodríguez y toda la muchachada de River Plate Boxing Team, que reverdecen esas viejas historias, ¿no? Mirá qué bueno de los 60. Qué detalle, ¿no? Ken, la verdad que personaje. William Ken. Nefasto. Expresidente de River. Iba a saludar a los contrincantes del vestuario y los felicitaba. Fue una de las etapas más negras de la historia de River. No, 18 veamos la parte negra campeón. Por lo otro, pero no por eso. La caballerosidad es un tema, el respeto no se negocia, pero bueno, agregarle algún éxito también. No tuvo ninguno. Y no lo hubo. Ninguno ese muchacho. No lo hubo, costó revertir esa nave. Y qué lindos detalles que nos da del boxeo, que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con la realidad del deporte, del fútbol. El boxeo es uno de los deportes más populares, yo diría que le compite cabeza a cabeza al fútbol, No diría cabeza a cabeza, pero sí, digamos, cabeza a cabeza con el automovilismo, ponele. Bien. Es otra pasión popular de los argentinos, pero el fútbol es inalcanzable, pero sí el boxeo desde que se reglamentó aquí en Argentina, luego de la pelea Firpo-Dempsey en 1923, sí es un deporte muy popular. Y aún hoy, en época de vacas flacas, sigue consumiéndose mucho, tanto en los estadios como en la televisión. Pero sí, ¿no? Aparte de las glorias, ¿no? El boxeo es la actividad que más medallas olímpicas le dio al deporte argentino y más títulos mundiales a nivel profesional también. Mirá. Claro que cuenta con la ventaja que pelea uno, no es un equipo. Claro. Pero eso están ahí los logros y son... insuperables en este caso. Para el olimpismo vamos a hablar específicamente del deporte amateur. El boxeo va a ser por muchos tiempos, creo que insustituible como número 1 de los deportes argentinos. ¿Y recordás cuál fue tu primera pelea que vos viste cuando eras chico? Y bueno, yo por quien entré al boxeo es por Carlos Monzón. Claro. Era, me acuerdo mi tierna infancia, era mis dos héroes de carne y hueso. Eran Carlos Monzón y el Beto Alonso. Claro. Por eso yo era un ávido lector de los cómics, me gustaban los héroes de ficción, y veía tanto a Monzón, que ganaba siempre, y al Beto Alonso, que era un crack, que nos llevó al título en el 75, pero ya había mostrado el talento desde que Didi lo puso en el 71. Exacto. Como uno de los ídolos más grandes que tuve en mi vida, ¿no? Pero la primer pelea que recuerdo... Bueno, es una de Monzón con Mantequilla Nápoles en el 74. Claro, lo llenó lo mató. Claro, y en vivo, cuando tuve la oportunidad de ir al Luna Park con mi viejo y que me enamoré de su boxeo, Marco seguramente lo recordará mucho, es Gustavo Vallas. Sí. El Mandrake de Villa María. Es amigo ahora, gracias a Dios, y uno de los grandes ídolos. Fue campeón del mundo 2 meses, casi 3, nada más, pero... Mirá. ¿Por qué tampoco? Era sublime, realmente. ¿Por qué tampoco? Un dotado era. ¿Por qué tampoco? Sí, no, cuando ganó el título en septiembre del 81, rápidamente había un compromiso de lectura para ir a defender el título a Panamá con Pedrosa, y fue ahí en diciembre, y bueno, lo venció el calor y bueno, ya las adicciones que lo venían maltratando. Claro, para mí no perdió igual, fue puntos en 15, pero se la robaron. Pero bueno, la ley del local y visitante perdió Vallas, pero luego no pudo volver a recuperarse, como tampoco pudo encauzarse durante su lapso de deportista con el bienestar y el buen entrenamiento. Igual, dando ventajas, era un crack. Ahora vos hablaste recién de Monzón como gran tu ídolo. Hace pocos días murió Nino Benvenuti, que fue el primero que Monzón vence para ser campeón del mundo. Nino Benvenuti fue, digamos, parte de la gran historia del boxeo argentino, porque es a quien Monzón derrota para ser campeón mundial de peso mediano el 7 de noviembre del 70. La revancha en mayo del 71 se la gana en el tercer round. Nino se retira allí y luego queda con una gran relación con Carlos Monzón, al punto que lo vino a visitar 2 veces
a las cárceles de Mar del Plata, de Batán y de Junín, y luego vino a su entierro y llevó una de las manijas del cajón. Mirá vos. Sí, esa rivalidad que se transformó en amistad y admiración, ¿no? Y que a la vez lo transformó a Benvenuti casi en un argentino nacido en otro país. Claro, tal cual. Fue de los personajes para más nosotros queridos. Benvenuti está vinculado a Monzón, pero Nino fue mucho más grande, fue campeón olímpico en 1960, campeón super welter y campeón 2 veces de peso mediano. Ahora, estábamos hablando antes en la previa, ¿no? De esas noches que veíamos ese boxeo en Space, que era inalcanzable y lo veíamos desde acá. ¿Cuántas noches de esas tuviste? ¿Cuántos años estuviste en Combate Space? Y muchas veces desde el lugar también, ¿no? Sí, tuve la suerte, inclusive conocí a Cotto en Las Vegas, me habló de su afición por River Plate, pero no sabía nada de fútbol. Y Cotto en ese momento, Sí. Cotto como campeón. Lo vi subir con la camiseta. Bien, sí. Bueno, tuve 26 años. Agarraste algunas campañas conocidas más o menos, algunos boxeadores años, más o menos. Algunos años tuviste. Al que ve boxeo hoy, puede citar sin dudar a ESPN, Knockout, así se llama el ciclo, como el seguro hogar de las grandes peleas. En el momento, en los 90 y principios de los 2000 era Space. Hubo campañas enteras que se transmitieron por esa señal, como las de La Hoya y Cotto, por mencionar solo a 2, ¿no? Qué monstruos, ¿no? Qué monstruos que habrás visto en esos años, porque fue uno de los momentos más gloriosos del boxeo, ¿no? Aparte, cada pelea era esperada, no era que, bueno, vemos qué hay. No, había nenes que, mamma mía. Sí, hacía bien Marcos en señalar que a veces en el lugar del hecho, pero yo era, digamos, el hombre de los estudios centrales. El análisis previo, posterior y en algún tiempo durante de los combates, porque la voz del relato era Juan Abraham Larena. Y bueno, digamos, la dupla con Larena, más Emilio Bianco, que también estaba en el equipo, todavía siguen hoy recordándola, digo, gracias. Porque hemos hecho las cosas algo bien, me parece. Claro. En un momento hubo una visita de lujo acá, y Marcelo estuvo coordinando ese evento cuando vino Oscar de la Hoya, y justo mencionaste a alguien vinculado a River también que te pidió para ir a conocerlo, ¿no? Sí, claro, estábamos en el hotel, hoy es el Four Seasons, ahí en Recoleta, había terminado la conferencia de prensa de la Hoya, y suena mi celular, me dicen, hola Marcelo, sí, ¿quién habla? Un número desconocido. Habla Ariel Ortega. Yo me quedé, porque es otro de mis ídolos. ¿Quién? El burrito Ortega. ¿Cómo? No te puedo creer, sí. Bueno, después le saqué la voz, después que salí de mi conmoción, me dijo, no, pasa que yo soy muy admirador de La Hoya y me gustaría ir a conocerlo. Me dio tu teléfono Alejo Rivera, en ese entonces periodista de Canal 9, hoy también creo que está todavía Alejo. Sí. Bueno, por eso me animé a llamarte, a ver si puedo llegarme hasta ahí. Sí, Ariel, veniste para acá, por favor. Todavía de La Hoya tenía que hacer muchas entrevistas individuales, porque yo estoy en San Fernando, no sé si voy a llegar. Bueno, mandate, yo lo retengo de cualquier manera. Y bueno, después me llamó de vuelta que no podía llegar. Y al otro día, al mediodía, sí, se hizo presente, cuando de La Hoya estaba por irse a reunirse con Sergio Massa. Me acuerdo, a San Fernando. No me acuerdo por qué acción, pero bueno, ahí lo conocí al burrito y nos sacamos una foto y estaba con De La Hoya también. Mirá. Y con respecto con los boxeadores mexicanos, ¿qué diferencia hay entre un boxeador argentino y un boxeador mexicano, por ejemplo? Bueno, la diferencia del boxeador argentino con el mexicano, no, digamos, en la historia son los logros deportivos. Ellos tienen casi 270 campeones del mundo, nosotros alcanzamos los 78, pero en el mano a mano de títulos mundiales, Argentina y México va ganando Argentina, aunque muchos no lo crean y los mexicanos se resistan, pero ellos tienen la cercanía con Estados Unidos, el fogueo, el apoyo al boxeo de empresas privadas es realmente monumental, porque supieron
ver la pasión que tenía México por este deporte y las grandes cervezas, no sé si se pueden dar marcas, pero Corona y Tecate apoyan al boxeo mucho, las cadenas televisivas también, y bueno, el desarrollo de una campaña de un boxeador mexicano es muy superior al desarrollo del boxeo argentino. Esa es la diferencia. En cuanto a estilos, bueno, podemos decir que el argentino puede ser o fajador o estilista. Claro. El mexicano más que nada es el fajador, y por eso le inculcan de pequeños el boxear en el palo y palo, porque gusta a la gente y porque así los sponsors y el público se acercan tanto a las arenas como a la televisión. Y hoy por hoy, una terminología que se utiliza en el boxeo, el famoso libra por libra. ¿Cuál es tu favorito libra por libra en el mundo? Y ahí están peleándolo Alexander Usyk, el campeón unificado de peso pesado, y el japonés Naoya Inoue. Me parece que Usyk, por haber vencido 2 veces a Tyson Fury, porque tiene una exposición superior y porque es peso pesado, le saca alguna ventaja a un boxeador que realmente tiene bien ganado su apodo. Al japonés Naoya Inoue le dicen el monstruo, y me parece que tiene acepciones de fenómeno, y también por su estilo y porque destruye a los rivales. Se cayó un par de veces, eso puso en duda quizás su legado, pero supo levantarse y resolver, sigue invicto, y entre ellos dos andan el número 1, sin duda. Vos hiciste recién referencia de Monzón. ¿Qué otro boxeador argentino, también dijiste de Villa María, te ha impactado, como el tema de, por ejemplo, Nicolino Loche, Galíndez y tantos otros que pasaron por la historia del boxeo argentino? Claro, es difícil despegar al especialista del hincha. Yo soy hincha de Vallas, fue el que más me llenó con su boxeo, pero Monzón me ha dado muchas alegrías. A Loche no llegué a verlo, lo llegué a ver por ahí muy chiquito, ya en el final de su campaña, pero recuerdo a Víctor Galíndez reconquistar el título mundial después de haberlo perdido tristemente con Mike Rossman y vencer a ese mismo oponente en la revancha. Me parece que es uno de los destacados. Yo seguí desde el inicio de la carrera de Látigo Colli, empezamos juntos, yo en el periodismo y él en el boxeo profesional. Por eso tenemos una relación que va más allá de la relación periodista-boxeador, pero igualmente sus 3 títulos mundiales en la categoría Welter Junior lo hacen merecedor de por lo menos el 4º o 5º lugar en la historia del boxeo argentino. No puedo dejar conociendo la historia, de mencionar a Pascual Pérez, que fue el primer campeón, pero era un fenómeno, era un boxeador extraordinario, el único argentino que ganó un oro olímpico y después fue campeón mundial profesional. Maravilla Martínez, por el impacto que generó su aparición, aún siendo tarde, porque Maravilla, pasado los 35, fue que hizo su mejor campaña, y después, bueno, el Chino Maidana también por su pegada, Omar Narváez por su longevidad como campeón del mundo. Todos esos tienen un lugar muy respetable en mi consideración. ¿Y cuál es el estilo que a vos más te gusta de boxeo? ¿Cuál es tu estilo de boxeadores que más te gusta? Y mirá, yo creo que lo respondí en cuanto a mi fanatismo por Gustavo Vallas, el boxeo estilista, de contragolpe, con buen andar de ring, con precisión en el golpeo, con buena defensa, digamos el paquete completo, porque Vallas se lo comparaba con Loche, pero Loche no tenía pegada, Vallas tenía un poco más de pegada, no era un noqueador fulminante de un solo golpe, pero en la categoría marcaba diferencia. Y otro de los que me gustaba mucho era Sugar Ray Leonard. Cuando lo vi en vivo ganar un título semipesado ante Donny Lalonde, que fue mi primer viaje a Las Vegas, bueno, me quedó en el corazón porque fue una actuación muy valiente y con mucho nivel de boxeo. Ya lo conocía, obviamente, de haberlo visto por televisión, y era un fenómeno, pero yo prefería a Roberto Durán y a Thomas Hearns sobre él, pero cuando lo vi en vivo me enamoró para siempre. ¿En qué categoría lo habías visto? Y ahí, cuando ganó ese título en Las Vegas, extrañamente el Consejo aprobó títulos en 2 divisiones en la misma pelea, supermediano y medio pesado. Se peleó en 76 kilos 200 en supermediano, aunque estuvo en juego el título semipesado. Lalonde arriesgaba el título semipesado, un canadiense rubio, alto, fornido, y Leonard lo hizo bajar a los 76 200.
Cuando tuvo aire Lalonde fue peligroso, lo tiró inclusive en el cuarto round, pero después, a puro coraje y boxeo, Leonard termina ganando por nocaut. Mirá vos. Había monstruos, estaban muchas glorias del boxeo. Kid Pambelé, ¿te acordás? Claro que sí. Conozco la historia de Kid, leí el libro El oro y el barro de Alberto Salcedo Ramos, que es uno de los libros más impecables sobre boxeo que he leído en mi vida, así que anótenlo, sobre la vida de Kid Pambelé. Mirá. Pambelé es una gloria del deporte colombiano, fue el que hizo trascender a Colombia en el mundo, mucho antes que el pibe Valderrama, o que Freddy Rincón, o que otros fenómenos ciclistas que ahora se me van los nombres, pero Pambelé puso a Colombia en el mapa. Un día llegó el Gabriel García Márquez a la embajada de Colombia en España, y estaba el rey Juan Carlos, y lo sale a recibir a García Márquez, conocidísimo escritor colombiano, y le dice, por fin tengo el honor de conocer al personaje más célebre de Colombia. Y García Márquez lo para y le dice, ¿cómo? ¿Está acá Pambelé? ¡No! Fíjate lo que era. Lo que era, muchacho. Claro. Y la humildad de los grandes también, ¿no? Con la ironía de García Márquez. Sí. Bueno, Marcelo, ¿no? La verdad, un placer, como siempre, pero un poquito de lo que mencionaba, y sería bueno que nos lo recuerdes. ¿Cuál es tu canal de YouTube donde tenemos esos videos hermosos que invito a ver y revisar la historia del boxeo contada de primera mano? Bueno, es youtube.com/recordando. En vez de una C, una K, porque remeda el KO, recordando. Simple. Perfecto. Y ahí hay un montón de videos. Arrancamos hace 8 años. Tenemos 30.000 seguidores, andamos necesitando más, así que denle me gusta a los videos y compártanlos. Bueno, y también tiene un programa de radio que en el ambiente del boxeo es lo más escuchado, porque también se pone picante. Se pone picante. Planeta Boxing Radio, todos los miércoles a las 22 en Radio Gráfica. ¿Cuál? ¿Lo podés repetir? Planeta Boxing Radio. Ah, mirá. Radio Gráfica. ¿Podés volver a decir el YouTube? ¿Cómo era YouTube? Lo estoy buscando. .com/recordando. Recordando KO. YouTube.recordando con K. Con K y la O. Sí. KO. Recordando. Mirá. Va a ser un honor que muchos millonarios me sigan, no de plata, sino gallinas, pongámosle. Quiero decirte, Marcos, que arrancamos esta nota yo no coincidiendo con vos para nada. Lamentablemente, cuando decís que yo soy el periodista más destacado de boxeo, hago como Gabriel García Márquez, digo que Príncipe no estuvo acá en la nota. Para mí, mi amigo Osvaldo Príncipe es Osvaldo Príncipe consular. Pero es que Osvaldo acá tenemos, acá lo encontré, bien. Yo también acá. Acá está. Vamos a empezar a seguir. Es que Osvaldo Príncipe, en principio, está lamentablemente poco. Se lo ve poco en los medios, tampoco en las transmisiones. Y es como que me cae muy simpático, pero como que lo supera el personaje muchas veces, ¿no? Entonces no sabes cuándo dice en serio y cuándo da una opinión y cuándo dice una ironía. Mira, ahí escuché mi voz. No voy a hablar. Osvaldo para mí es como Gardel, qué sé yo. Aparte de que lo quiero, que es muy amigo, me parece aparte que es una persona 10 puntos. Que hoy está triste por la muerte de la Bruja Verón. De la Bruja Verón, estamos comentando. Hincha de Estudiantes, Osvaldo. Bueno, y se hizo un poco de justicia, ¿no? Que le entregaron un premio a la carrera a Santos Nicolini. Sí, ¿no? El otro día, el viernes. La semana pasada. Sí, en los 84 años del Círculo de Periodismo Deportivo, cada año el Círculo le entrega el premio de maestro de periodismo deportivo a Glorias, y en este año le tocó a Santito Nicolini y a Ricardo Podestá. Así que bueno, yo con un cariño muy especial asistí, porque aparte de ser socio del Círculo, fui a agradecerle a Nicolini todo lo que hizo por mí. Fue el primero que me abrió las puertas en el 83, ahí en la revista Cuadrilátero y en Radio Buenos Aires, o Radio El Pueblo en ese entonces todavía, en el programa Noches de Cuadrilátero. Así que decime, un honor a Santito, hincha de los otros, pero bueno. Marcelo, comentame un poco entre nosotros, entre vos y yo,
¿cómo es Marcos en el boxeo? Contanos un poco. Un señor. Ahora, lo hemos visto en fallando peleas como juez. Podemos coincidir por 1 o 2 puntos o no, pero siempre está acertado para mí, en tareas de fiscal, con la corrección que merece este deporte, porque es un deporte peligroso, jodido. Todos tienen que estar mancomunados principalmente en la protección del deportista. No, porque te digo una cosa, como él a veces cuestiona a los árbitros, digo, por ahí ya veo que vos decís, como juez, decís, lástima el juez que le dio 2 puntos. Y acá no juega la matemática, acá es apreciación, puramente. Es apreciación, no, yo siempre respeto. Yo cuando era más pibe, y había un fallo que no me gustaba, por ejemplo, hoy cité a Vallas, cuando perdió el título en Panamá y hablé de robo. No suelo hablar de robo. Cuando es algo canallesco que se nota a las claras que intentan favorecer a uno o a otro, por ahí sí, pero no me gusta hablar de robo porque es una palabra muy pesada. Claro. Y uno ve la matemática de una tarjeta, que un round visto distinto puede generar un ganador u otro ganador, claro, o empate. Claro. O sea, no podemos hablar de robo cuando no coinciden con nuestra tarjeta y mucho menos cuando es una pelea cerrada. Pero 2 rounds vistos distintos en 12 es muy factible que se dé. Y sin embargo, si pasa eso, hay 4 puntos de diferencia entre una tarjeta y otra. Claro. Si hacen las matemáticas, yo que soy un burro para eso, lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Pero fíjense, 12 rounds, 2 vistos distintos, claro, que puede pasar totalmente. Puede ser una diferencia de 4 puntos entre una y otra. Que 2 menos para uno son 2 más para el otro, así que sí, el que ve a uno o el que ve a otro, capaz que se da el lujo de llamar ladrón al otro. Y no. Claro. Hay que tratar de ver mejor las cosas, con más profundidad. Lo bueno es que hoy casi que todo queda expuesto, ¿no? Porque claro. Un ejemplo, y esto es algo que pasó el sábado, peleas en River, no iban televisadas, claro, pero el señor no pudo con su genio y desde su canal de YouTube transmitió la pelea. Mira qué bueno. Sí. ¿Cuánta gente se enganchó a ver la pelea que no sabían que se iba a transmitir? No, 500 y pico de personas había. Hoy se conectaron en el momento. Sí. En algo que era privado, claro, porque exacto, no había venta de entradas, exacto, el reducto era chico, entonces no había público. Es bueno. Y bueno, hoy queda todo en evidencia, entonces cuando hay un fallo así escandaloso, es difícil después de justificarlo, por eso es que muchas veces se dan estas revanchas semi-inmediatas, como pasó con la Chucky, como pasó con... vamos a exponerlo a Marcos, porque esa tarde en River ganó el visitante. ¿Y qué hizo? Perdió el de River. Y Marcos dio empate. ¡No! ¡Corrupto! No. ¡Es un corrupto! No. El que habla de los árbitros, corrupto. Cuando terminó la pelea, fue un round muy cerrado. Sí, fue cerrado. El empate a los 2 puntos para un donde lado. Empieza el boxeador empieza a dominar, o mejor dicho, está ganando el round. Dura 3 minutos. Sí, ya sabemos. Y los segundos finales en el último round encima es eterno. Y la última parte es como que se fundió y empezó a recibir y quedó equilibrado, donde completé la tarjeta y le entregué, e inmediatamente que le entregué, claro, digo, ojalá que no sea así, porque no me terminó gustando. Yo me quedé con la primera parte, no con el final, claro, y el final es como que había superado a esos 2 minutos. Ahí está explicando la culpa. No, le dije al fiscal, le digo, mirá. No, pero por eso, es lo que está graficando lo que acabo de decir. La apreciación a veces es mínima, claro, las distintas posiciones de los 3 jueces también pueden influir en ver una cosa que el otro por ahí se pierde de vista, o la profundidad de un golpe, o la combinación centellante. Hay que estar muy atentos, y era una pelea de apreciación, o sea, entre el empate y los 2 puntos parece mucho, pero no es. Es un solo round, Bueno, te agradecemos que lo mandaste al frente. No, y lo que es gracioso si estás de afuera, si tenés que tomar la decisión en el momento, es cuando vos estás en un evento y de golpe te quedó la espalda del boxeador, claro, y escuchaste que dice la gente y vos no viste qué pasó. Claro, vos suponés que pasó, pero no lo viste, y no podés fallar lo que no ves. Así que bueno, son parte de la cosa linda de la decisión inmediata, y que tenés que fallar y quedarte con eso. También el sábado hay boxeo de primera, ¿no? Y hay 3 títulos en juego, ¿no?
Este sábado tenemos boxeo en la federación, hay 2 títulos latinos de la OMB, un título sudamericano, no argentino, perdón, de peso ligero, y 8 peleas profesionales en total. Así que ahí me toca, así que estaremos transmitiendo para TIC Sport. Bueno, toda la suerte, amigo. Sí. Marcelo, muchísimas gracias. Y bueno, nos desasnaste un poquito, es muy bueno. Un fenómeno, sobre todo que lo descubriste a Marcos. No, y lo que estaba diciendo, no sé si prestaron atención, no estaba googleando a ver cuándo fue la fecha, cuándo fue el rival. No, la tiene acá. Es una computadora humana, es una computadora humana. Mira, porque hoy estoy usando la notebook para comunicarme con ustedes, que tiene una cámara más o menos flojita, porque el celular no pude habilitar el micrófono y la cámara, por ahí se hubiera visto mejor. Pero bueno, con esta aplicación no pude. Así que desde la notebook pude, pero no, así que no tenía para hacer trampa y mirar la data. Un abrazo muy grande, gracias por todo. Saludos. Gracias y bueno, aguante River. Así me gusta, gracias, aguante River. Y aguante el boxeo. Chao. Y se juntan las dos pasiones.